Mi nombre es Olga Lucía Pedraza Linares y soy médica especialista en neurología. Trabajo con la Excelente. Universidad de Ciencias de la Salud. Manejamos el programa de demencias, estudio de memoria y demencias en la clínica de memoria y trabajamos con el grupo de investigación de neurociencias de la universidad. En realidad, pues yo puedo decir que tuve una muy buena formación en ciencias naturales y en la parte científica en el colegio, una formación en matemática, física y los profesores de ciencias naturales fueron profesores muy interesantes con su trabajo. Tenía algunos familiares médicos en la familia que me parecían admirables e interesantes, entonces pues opté había al comienzo quería estudiar arquitectura, pero después tenía dos opciones, alguna ingeniería o medicina y finalmente me decidí por la medicina. La neurología me pareció un capítulo bastante interesante en mi formación como médica. Tuve unas muy buenas rotaciones en el área de neurología y neurocirugía. Me pareció un reto el diagnóstico clínico, la semiología para precisar exactamente qué, cómo y dónde está la lesión del paciente para arriesgarse, pues en ese momento todavía nos disponíamos de las imágenes. Trabajé en unas áreas donde teníamos muy buenos cirujanos y estuve en Boyacá y teníamos trauma craneoencefálico tanto en el hospital en Sogamoso como en el Seguro Social. Entonces, tuve el reto de ver clínicamente y neurológicamente pacientes con trauma craneoencefálico y que debíamos decidir dónde entrar a drenar un hematoma con el cirujano y ese reto me pareció fascinante. Y en el internado también tuve un muy buen profesor de neurocirugía que era muy buen clínico. Entonces, tuve esa posibilidad en la formación. Cerca a mi familia, especialmente por el lado de mi hermana, su mejor amiga, su padre era un gran neurofisiólogo de este país. Él trabajaba en la clínica Chayo y hacía estudios de neuro, era neurocirujano y neurofisiólogo. Y él me insistía mucho en que me hiciera un especialista en el área de la neurología y especialmente me insistía en trabajar en neurofisiología. Digamos que él me impulsó. Yo nací en un pueblito cerca de Bogotá que mi papá trabajaba por casualidad en Fusagasugá, pero estudié 6 meses allá y muy pequeña nos vinimos para acá y con mis hermanos nos formamos, estudiamos acá en el Liceo Francés y el colegio aquí en Bogotá y después también la carrera de médica y luego la especialización acá en Bogotá. Aunque tuve mi experiencia del rural y de antes de la especialización de trabajar en áreas fuera de Bogotá, mi vida se ha desarrollado prácticamente todo el tiempo en Bogotá. Pues la neurología tiene dos capítulos que a mí me parecen fascinantes. Uno, pues que es una disciplina absolutamente científica que facilita y promueve el estudio y la investigación y por eso hice trabajos de investigación, hice una maestría en la Universidad de Montreal en enfermedad neurodegenerativa y ese mundo del pensamiento investigador, de la disciplina, de la evidencia, del método de estudio, de análisis de casos, el trabajo estadístico, el análisis, las conclusiones y las publicaciones me parece fascinante y la neurología y las neurociencias son, por experiencia, mm, del área de la investigación, del pensamiento. La parte clínica me parece fascinante, el mundo que descubre uno en el ser humano que tiene enfrente y entender cómo la enfermedad neurológica, en general las enfermedades, pero neurología, ese ser humano que tenemos enfrente y muchas veces con enfermedades que no tienen una cura, sino neurodegenerativas, que progresan en el tiempo y que ponen en cuestionamiento a ese ser humano frente a su propia existencia y a esa familia ante un sufrimiento. Me parece que es un reto gigantesco como médicos para trabajar la parte humana y ayudar especialmente al paciente y su familia a sobrellevar una enfermedad neurodegenerativa porque tenemos otras enfermedades en neurología muy frecuentes que tienen manejo y curación, pero en general mi campo más grande es la neurodegeneración y los movimientos anormales y esa parte es supremamente crítica cuando estás frente a un ser humano que pide de ti todo, lo mejor que tú puedas dar como ser humano, con tu conocimiento médico y científico y en todo el apoyo que puedas buscar interdisciplinario para brindárselo al paciente. De manera que es un área y una ciencia que
que también permite y promueve un trabajo interdisciplinario que se dirige y se centra hacia ese ser humano y su familia y su entorno. Ese es un reto gigantesco en la neurología. Yo creo que, pues, me lo han dicho muchas veces y me dan las gracias por el tiempo. Yo hace ya mucho tiempo que decidí que cada paciente mío tenía una hora de... Me parece muy eficiente y efectivamente no es muy útil para el sistema de salud, en donde tienes que ver pacientes en 15 o 20 minutos, pero en general estas enfermedades neurológicas, como son tan complejas para el sujeto, su vida, su futuro, para su familia, requieren una escucha y un análisis muy detallado de la historia clínica del caso, un examen y luego un proceso muy juicioso de explicación al paciente y al familiar de sus posibilidades terapéuticas y sus perspectivas futuras y ayudarlo a encontrar su camino un poco con las limitaciones que se le presentan. Entonces, creo que el tiempo que yo les dedico y la escucha es algo que los pacientes agradecen enormemente y las explicaciones, tanto para el paciente como los familiares, me lo dicen y me lo agradecen con mucha frecuencia. Y me encanta hacerlo. Yo lo hago tanto acá como en el hospital, al paciente del CISBEN, de la EPS, al particular, al de la prepaga. Creo que ese ser humano que tenemos enfrente amerita un espacio, toda tu concentración para ayudar. Entonces, pienso que eso es lo que ellos agradecen de mí. Yo agradezco de ellos su confianza, eh, que vuelvan, que crean en lo que uno les propone, que el paciente se muestre, se abre completamente como ser humano y te da un mundo de enseñanzas gigantesco en lo que ellos son, cómo ellos manejan y cómo enfrentan sus situaciones, lo mismo sus familias. Entonces, pues yo agradezco la enorme, digamos, educación e información que recibo de los pacientes y pues la oportunidad que me brindan para poderlos ayudar y ser. Pues seguir estudiando y permanecer actualizados es un reto para todo médico y para cada especialidad. Y en lo posible poder aportar al conocimiento de nuestra casuística, de las condiciones de las patologías en nuestro medio. Y entonces eso es lo que me empeño en hacer con la universidad, en tratar de describir y publicar las observaciones y los estudios que tenemos en los pacientes con enfermedades neurodegenerativas y demencia. Entonces, eso es un desafío gigantesco, el permanecer actualizado, poder asistir o participar en los congresos y poder plasmar documentos escritos, bien escritos, con la ayuda de los residentes, de los colegas, un documento que permita dar una información válida para nuestra sociedad y nuestro país sobre nuestras patologías. Y una frase que con el tiempo creo que es, se la digo mucho a los pacientes y es: el cerebro es agradecido con lo que tú haces con constancia, para hacer los que hagan ejercicio físico, para hacer los que trabajen sistemáticamente la parte intelectual, su parte personal, social y pues todo el autocuidado que ellos deben tener. Entonces, les explico que es en la constancia de esos actos, de esa disciplina, de ese autotrabajo y esa responsabilidad consigo mismo, de que se sostenga en el tiempo, que su cerebro y su organismo se lo agradecen. Entonces, para mí el cerebro es agradecido con lo que tú haces con disciplina para ti. Pues, en general, digamos, hay situaciones diferentes cuando estás frente a tus compañeros de trabajo o colegas o cuando estás frente al paciente. Con el paciente en general, casi siempre tiene uno toda la paciencia que debe tener para entenderlo y ayudarlo y canalizar, digamos, los momentos en que el paciente está frustrado, puede ser incluso agresivo contigo verbalmente, hosco, desagradecido también a veces, pero digamos en la medida que tú lo entiendes dentro de su propia condición de enfermedad y le ayudas al paciente a entenderlo o al familiar a entenderlo, pues creo que eso es lo que me permite, digamos, superar situaciones críticas en la consulta. Frente a los colegas, pues siempre hay ya una mejor y mayor dialéctica para tratar de plasmar las cosas a nivel médico y a nivel académico y a nivel de las publicaciones de la manera más correcta y ética posible y tratar de que cada quien ponga la mejor parte que le corresponde en ese trabajo, que casi siempre
los trabajos de publicación o los de investigación, publicación o la parte académica, pues, y lo hacemos en equipo es mucho más fácil, pero entonces concertar los intereses de todo el mundo, a veces los egos de algunas personas que en la especialidad, pues hay egos muy altos, personas con la, dueños de la verdad o de la razón, pero pues, estás en un medio académico, las personas deben ser capaces de permitir un diálogo, unos cuestionamientos y un análisis con controversia. Entonces, creo que para eso se reducen las situaciones difíciles que podemos enfrentar. Ciencia e investigación, humanismo y desafío al ser humano.